Regresamos nuevamente con esta pregunta. ¿Quién decodifica? ¿Quién decodifica lo que está escrito en la Biblia? ¿No? Porque hay interpretaciones, se escribió primero en hebreo y del hebreo una traducción literal y luego hubo a otras lenguas. A ver. No, arameo. A ver, perdón. Digamos, hechas las aclaraciones, digamos que espiritualmente soy un bebé todavía, a pesar de mis casi 60 años. Bueno, la Biblia originalmente se escribió en 3 idiomas. 3 idiomas. En el Viejo Testamento, si mal no recuerdo, hay 2 o 3 libros que fueron escritos en arameo. Los demás fueron escritos en hebreo. Y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Digamos, cuando se escribe el Nuevo Testamento era el idioma mundial que se hablaba en el mundo conocido en esa época. No es como el inglés de ahora o como el mandarín dentro de poco, ¿no? Y bueno, las élites romanas hablaban en griego. Las élites romanas hablaban en griego y gobernaba el Imperio Romano. Así es. Ajá. Entonces, en esos 3 idiomas viene se escribe originalmente, digamos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Y después la pregunta, me preguntabas, recuérdame. ¿Quién nos ayuda a decodificar, quiero decir, a traducir, a explicar el significado de lo que está escrito en la Biblia? Ok. Bueno, el primer punto que hay que tener claro es que la Biblia no tiene diferentes interpretaciones. El mensaje de Dios es uno. Y algo que dicen mis pastores en la iglesia, dice, la Biblia dice lo que dice, ¿no? Hay palabras que han cambiado con el tiempo, que tienen significados, pero para entenderla en su contexto exacto, tenemos que recurrir al pastor, el que predica, ¿Quién predica? El que prepara una prédica, tiene que apoyarse en libros de autores reconocidos en el tema, pero aparte hay un libro que se llama La Concordancia Strong. Concordancia Strong. Y ahí viene el significado de cada palabra escrita en la Biblia en su significado original. O sea que a veces una palabra tiene muchos significados, ¿no? Entonces te dice cuál es la que conforme al contexto de lo que se escribe, sí, significa esa palabra, ¿no? Y así te tienes que ir palabra por palabra, ¿no? A mí me gustaría apuntar que la Biblia tiene 2 partes, se compone de 2 partes. Uno que se llama la primera parte, que se denomina el Antiguo Testamento, el Antiguo Libro, y que empieza a partir de la creación del mundo. Viene la historia del pueblo hebreo, viene la referencia también a quienes el Señor Jehová mandaba, pregoneros que mandaba anunciar, que tenían el nombre de, tú me recordarás, los que pregonaban que iba a venir el Mesías, que iba a venir, que Jehová anunciaban la venida del Mesías. Digamos que eran los difusores, los que llevaban el mensaje de que ya venía. De que iba a venir. De que iba a venir. Perdón, se me fue el término ahorita. Hay una palabra que los define, que eran ahorita no lo recordaré, pero lo que hacían era anunciar que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías del pueblo judío, el pueblo hebreo que estaba sojuzgado. Y el Segundo Testamento o Nuevo Testamento, los profetas, eran los profetas, se denominaba los profetas, es la creación del mundo, la historia del pueblo hebreo y los profetas, los que anunciaban, pregonaban, anunciaban que iba a venir un Salvador. Y el segundo libro o Nuevo Testamento, que es bastante más reciente y que
lo escriben quienes, algunos de ellos estuvieron en la presencia del Señor Jesucristo, fueron sus seguidores, Mateo, Marcos, Lucas. Que esa es la parte carnal humana, que más Sí. allá de un mensaje, vivieron al lado de Jesús. Sí, lo vivieron, Estuvieron pero con también él. estuvieron con él, lo oyeron, lo vivieron, lo siguieron, como estamos nosotros así. Los 4 apóstoles. Cenaron, sí. Eran 4 Sí. apóstoles. Bueno, eran 12. 12 Los que 12 escriben apóstoles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan. Pero también hubo quienes no estuvieron con él en carne viva en su momento, pero también está escrito en la misma palabra de Dios que esos libros fueron escritos por revelación del Espíritu Santo. No es un libro intelectivo, no es que alguien lo creó y alguien quiso hacer memoria y alguien quiso escribir sus memorias. Ciertamente hay quienes lo escribieron a partir de su vivencia personal, pero también hay quienes no tuvieron esa vivencia personal con Jesucristo, pero que lo escriben todos, los que estuvieron y los que no, por revelación del Espíritu Santo. Entonces, está escrito que es el hombre, a través de la inspiración del Espíritu Santo, el que escribe. Claro, hay mucha gente que la cuestiona y desde distintos puntos de vista, hay muchos argumentos para cuestionarla. Por supuesto, quienes creemos y hemos tenido la revelación de que es la palabra de Dios, pues tratamos de conocerla, tratamos de aprenderla, sin H, de aprenderla y de aprenderla con H, que es abrazarla. Y es cuando se da lo que se denomina el rema, que es cuando podemos empezar a caminar un poco en nuestra conducta, pero a partir de estar en obediencia de lo que la misma Biblia nos dice. El rema. Dice. El rema. ¿Qué El significa? Rema significa el haber asumido espiritualmente el mensaje, la revelación que tiene la Biblia para nosotros y después poder llevar a cabo nuestra conducta, nuestros comportamientos, nuestra interrelación con los demás a partir de la obediencia que queremos tener a esa palabra que nos ha sido revelada. Yo aquí insistiría un poco a quienes nos harán favor de vernos con todo cariño nuevamente, que lean la palabra, insisto, que le digan a Dios, pues tú revélame, tú existes, tú dices que la escribiste o dicen que tú la escribiste, revélame a mi vida qué es lo que quieres que yo entienda de esto. Y no tanto es un entendimiento racional, sino es una aprehensión espiritual. Porque sí quiero también hacer un poco énfasis en cuanto a que ciertamente la Biblia la leemos y hay un intelecto activo, pero la aprehensión, el abrazar y la revelación que se nos va a dar es espiritual. No esperemos entenderla racionalmente, no esperemos entender algunos conceptos. Hay conceptos que los aprendemos espiritualmente, aunque no los hayamos aprendido racionalmente. ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo, comparte un ejemplo. Pues el seguir, el obedecer a Dios, el seguirlo, el amor de Dios, la revelación que es Jesucristo simplemente, que es la mayor revelación. Hay gente que no puede entender racionalmente cómo Dios, siendo espíritu, se hizo carne en una mujer carnal también a través del Espíritu Santo y que después murió no porque lo mataron, sino porque Él entregó, dice la palabra, que Él entregó su vida y después resucitó. La máxima verdad de Jesucristo, bueno, entre muchas verdades, pero es una verdad revelada que resucitó, es decir, que es Dios, por eso resucitó, porque quienes han estado muertos pues resucitan, pero por el poder de Dios, no por el poder de ellos. Tú eres un caso vivo de eso, ¿sí? Tú no, Juan Lanzagorta, nuestro querido amigo, de ninguna manera resucitó, estando muerto clínicamente,
porque tuvo poder o porque él quiso, ni porque nadie que estaba, porque Dios le dio el poder de resucitación. Él lo resucitó. Ese es el poder de Dios. Dios nos crea y Dios nos da aliento de vida y también nos la recoge cuando Él quiere. Pero a veces los médicos, en su conocimiento limitado, dicen es que ya está muerto, ya nomás los aparatos, ya no va a poder regresar. Pero es lo que dicen los médicos, la ciencia, cuando Dios dice, no, sí lo voy a regresar. Y los lleva a veces hasta hacer programas de televisión, ¿no? Oye, me hiciste reír, se me aflojaban los nervios con eso. Sí, no, es que es importante entender, perdón que te interrumpa. No. Es muy importante entender que a Dios no lo vamos a conocer ni a entender racionalmente, porque no es terreno, no es a nivel de los hombres. Dios es espíritu, somos creación de Él y nos vamos a identificar con Él y lo vamos a conocer a Él y vamos a tener la máxima revelación que es en Jesucristo a través de esa revelación espiritual que nos es dada por la vida, en la Biblia y por el don precioso que Dios nos da de conocerle espiritualmente. Muy bien, vamos a ir a un corte brevemente. Pásame la estamos entre amigos, estamos tres hablando de Dios y dice la Biblia que si dos... Bueno, está escrito, cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, dice yo estoy en medio de ellos. Bueno, todo esto está escrito. Dios nos ilumina, nos convoca, nos conduce y agradezco mucho a Lupita Mancilla, a Luis Javier Valtierra, a José Manuel Méndez, a Donay, hermano. Ayer platicamos un buen rato y aquí estoy dando testimonio como me comprometí. Ceci Job, felicidades. Martín Ignorosa, un abrazo. Jonathan Monter, acá también hay más. Rosy Lanzagorta, Héctor Alvarado, Sandoval, Ignacio Santillán y Sarita Cervantes. Muchas gracias por estar sintonizándonos y esperamos que motive nuestro corazón las palabras de los amigos y las palabras que a través de nosotros Dios quiera expresar para esa motivación a la búsqueda de Dios. Vamos a un corte y regresamos brevemente.